eólico. Lindo negocio de Tevez. Tevez metido, bueno. Lo tengo a Luis Goldínez, fue director de Asuntos Jurídicos de Seguridad Vial de la Nación en el 2020. Y pues nos puede ayudar a entender un poquito más esto. 25% del presupuesto se desvió. Luis, Jorge Rialde de Radio 10, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte a vos, a la mesa y a toda la audiencia. Bien. Cuando yo leí el título, digo, ya se habló mucho del tema del negocio de los parques eólicos. Ahora, cuando leí el título del presupuesto que se desviaba para asegurar el negocio de Macri Tevez, no lo entendía. Y vos me podés ayudar a mí, a la gente, ¿no? A entender esto. Mira, Jorge, lo primero que tenemos que entender es de qué organismo estamos hablando. Porque cuando hablamos de seguridad vial, hablamos del organismo encargado de cuidar la vida de todos nosotros en las rutas nacionales. No estamos hablando de cualquier organismo. Y cuando llegamos nosotros a seguridad vial con ese compromiso en el año 2020, encontramos una serie de irregularidades que nos llamó poderosamente la atención. Digo una serie de irregularidades porque no fue la única de los parques eólicos. Después, si tenemos tiempo, te comento otra situación más. Con relación a esto que vos mencionás de los parques eólicos, encontramos que 2 días antes de que se vaya el macrismo, 2 días antes, inician un expediente para aprobar rápidamente unos convenios con privados que se encargaban de custodiar el transporte de las aspas a los parques eólicos. Para que entiendan todos, cuando un organismo del Estado firma un convenio con algún privado, lo correcto es que el servicio jurídico y el servicio de administración hagan un análisis técnico y autoricen esa firma. Lo que nosotros nos encontramos es que ya se había firmado el convenio y ya se habían hecho 420 operativos de los que ordenaba Dietrich por nota. Con una simple nota del ministro Dietrich que ordenaba seguridad vial, custodiar el transporte de las aspas desde las fábricas o puertos a los distintos parques eólicos, se había firmado un convenio que trasladaba el riesgo del privado al Estado por 4 años, renovable automáticamente. Es decir, se corría la función de seguridad vial, de cuidar la vida de todos nosotros, hacia la protección del negocio de un privado. Claro, y esto lo que decís es verdad, se estaba usando recursos para cuidar a la gente, exactamente, para en realidad asegurar que esas aspas llegaran, ¿no? Incluso con todo lo que significaba ese operativo en las rutas, ¿no? Porque ocupaban carriles, digo... Era... Justamente para que dimensionemos, porque esta custodia... Esta responsabilidad en la circulación la tenía que hacer el privado, que para algo tenía los compromisos, los permisos que se habían extendido. Las actas suscriptas implicaron el 25% del presupuesto ejecutado por seguridad vial. Para que lo llevemos a números, esto implicó que 4.400.000 vehículos no fueran custodiados por seguridad vial. Es decir, 4.400.000 vehículos no contaron con la seguridad vial y los controles correspondientes, con las pérdidas de vidas que eso implica, con los heridos que eso implica. Para que todos nosotros lo podamos dimensionar. ¿Y en plata, se sabe cuánto es? ¿Cuánto fue más o menos? Fueron varios miles de millones porque el presupuesto de seguridad vial es amplio. Sí. Lo que vos tenés acá es no solamente erogación directa, que es con lo que jugaban para que no tenga que necesitarse una firma o con lo que decían que no había una erogación, sino con los recursos humanos que vos estabas destinando. Acá lo importante es contar que casi 4.400.000 vehículos no contaron con la seguridad vial correspondiente. Y te decía al principio, Jorge, que no fue la única situación irregular que encontramos en seguridad vial, porque además encontramos que Dietrich e Iguacel habían desviado lo que hoy son más de 100.000 millones de pesos en obras que no se hicieron. ¿Cómo? Desde seguridad vial, cuando ingresamos, encontramos que se habían suscrito convenios con la DNB, el organismo de Javier Iguacel, que es el que denunció la causa vialidad, en el cual le giraban fondos que hoy alcanzan, actualizados hoy, son 100.000 millones de pesos para obras que nunca se hicieron. Cuando nosotros encontramos esta situación, cursamos cartas documentos porque no encontramos ningún certificado de obra ni factura que justifique el giro de esos montos. Por eso cursamos cartas documento a las distintas empresas que tenían que colocar la obra vial correspondiente y cada una nos fue respondiendo que no habían realizado las obras, pero no solo eso, ni siquiera se las habían encargado. Por eso encargamos una auditoría externa a la Asociación de Carreteras, que es insospechada de ser kirchnerista, y el resultado fue lapidario e indignante, porque mostró que no se habían hecho las obras y en los lugares que se había hecho alguna era un tacho de combustible vacío con un palo adentro, como si esa fuese la seguridad vial que se merecían los argentinos. Esto implicó una denuncia penal
Y acá quiero detenerme un segundo, Jorge, porque esto es sumamente importante con lo que vos mencionabas al principio de la falta de investigación. La causa la tenía que investigar el juez Ercolini y el fiscal Policita, que son los mismos jueces y fiscales que investigaron la causa Vialidad por el mismo hecho, la falta de obras en la Dirección Nacional de Vialidad, y el mismo sujeto, Javier Iguacel, que fue el denunciante en esa causa, acá era denunciado. Hace más de 5 años que la justicia tiene esa causa y no se investiga. Lo mismo con la situación de los parques eólicos que mencionábamos recién. Es maravilloso porque estamos hablando de un tipo, Iguacel explota todo a partir de la denuncia. Incluso hoy es un tipo que es dueño de pozo petrolero. Algunos dicen que obviamente favorecido por haber hecho la denuncia. O sea que en el mismo juzgado donde él hizo la denuncia madre, hoy está también imputado, y no avanza eso, Luis. No avanza. Eso está paralizado hace más de 5 años, no se ordenaron medidas de prueba, es el mismo juez, es el mismo fiscal. Lo único que cambia es que en un caso fue Cristina Fernández de Kirchner y en el otro es Iguacel, que era protegido de Mauricio Macri, hoy protegido por Javier Milei. Claro. No, pero que ese es el punto, perdón, no, Luis. El punto es que Macri tiene tendido una red de protección tanto para sí como para la gente a la que él instrumentó o utilizó como instrumento para hacer lo que hizo cuando fue presidente, incluso desde antes, que le permite actuar con bastante impunidad. E incluso, a ver, Macri está tributando a la idea de que este gobierno, es él el que está tributando la idea de que este gobierno no termine, porque él se cree el depositario natural de todo ese caudal político de gente que piensa como los que quieren desguazar todo. Ahora, este dato es fundamental, porque permitiría al menos exhibir que queda claro las diferencias en el tratamiento de la justicia. Si algo tiene que ser, es equitativa. Es decir, tiene que ser para todos, tiene que tener la misma vara. Acá están midiendo claramente con 2 varas distintas. Y acá te agrego algo, Mauro, a lo que vos estabas diciendo, que en este caso hay prueba contundente de la situación, porque no hay un solo certificado de obra. Las mismas empresas dijeron que no les habían ordenado la construcción de la señalética vial que estaba, por la cual se habían girado los fondos. Tampoco la auditoría reveló que hubiese alguna obra construida, todo lo contrario, la auditoría demostró que no se había hecho una obra, y auditoría que se realizó, déjame destacar esto, sobre la totalidad de las obras que se tenían que hacer. No es que señalamos o que elegimos arbitrariamente 1 o 2 puntos, sobre todos los lugares en los que se tenía que realizar la obra, hicimos la auditoría y el resultado fue contundente. No se había hecho ninguna, y en los lugares que se había hecho el resultado era paupérrimo, eran literalmente tachos vacíos con un palo adentro, como si esa fuese la seguridad vial que nosotros nos merecemos. La diferencia que decía, cambian los sujetos, porque es el mismo juez, es el mismo fiscal, es el mismo hecho y la misma persona. Sí, y recordemos que también Tevez es parte de esto, no nos olvidemos, tiene que ver con los parques eólicos, con lo primero que hablamos con Luis. Luis, te agradezco mucho la charla. Por favor, Jorge, un gusto saludarte. Grande. Saludos para todos. Luis Goldín, fue director de... A ver, 2 cosas, ¿no? Uno, los parques eólicos. O sea, se firmó un acuerdo con una empresa privada. Esa empresa privada obviamente no tomó ningún riesgo. El que tomó riesgo fue Vialidad, que custodiaba a esos camiones que llevaba y se dejaba de custodiar 4 palos de vehículos privados, particulares. Más la guita que eso, 25% del presupuesto fue desviado para un negocio privado de Mauricio Macri. Cuando Mauricio Macri habla de política, está hablando de negocio, muchachos. Olvídense, no habla de política. A él no le interesa el país, a él no le interesa la democracia, a él no... Él apoyó a Milei no porque crea en Milei. Lo apoyó solamente por su negocio. Y si lo tiene que voltear porque siente que su negocio está en peligro, lo va a voltear. Esto está claro. Repito, es el político más nefasto que tuvo la historia de este país. Y acá está metido Tevez, el jugador del pueblo. El jugador del pueblo. Está metido acá también. Y Guillermo Dietrich, que fue el que habilitó todo esto. Y lo que contó recién Luis. 100 palos en obras que no se ejecutaron nunca, que las empresas decían, no señor, acá no hay nada. Y las pocas que se hizo de cuenta se habían ejecutado, era un tacho. ¿Vieron los tachos cuando te cortan la calle, te ponen un tacho, te ponen un palo? Sí. Como recién acá, que te cortaron para cortar, recién acá estaba cortado para cortar la rama. La rama, sí. Ese fue el gobierno Macri, muchachos.
Porque ustedes creen que los gobiernos de derecha no son corruptos. Porque parece que solamente el peronismo es corrupto. Porque ya ser peronista ya es sinónimo de corrupto. Muchachos, Macri es un corrupto. Y Milei lo es también, muchachos. Asuman que su líder espiritual, le digo a los de derecha, son corruptos, muchachos. Son corruptos. Y ahora nos vamos a meter en lo de Milei, no vamos a meter con el avión, no vamos a meter con Libra, no vamos a meter con el negocio que hizo con los evangélicos. ¿Qué negocio hizo ahí? Rarísimo, extraño. Tipos denunciados por abuso. La verdad que todo turbio, todo muy turbio, muy turbio. Todo es turbio en este gobierno, todo, ¿eh? Che, Carguen Infinia es un camino de ida.